los aglomerados urbanos, en la ciudad. De esto se trata, ¿no? Entonces, movilidad y género, y esto está planteado por el estudio del BID, del cual fui consultora, plantea, digamos, las diferencias entre lo que es ser mujer u hombre en esa movilidad. Lo vamos a pasar porque esto ya ha sido dicho y estamos con apuro. Y también yo digo, para referirnos a la movilidad en el transporte público, cuando hacemos una revisión y queremos aplicar una metodología de abordaje para ver las experiencias más replicables, diría yo, tengo un problema con lo de las buenas prácticas, ¿sí? Un problema epistemológico, diría, pero no para este momento. Creo que tenemos que hablar de la violencia de género también en el espacio público, ¿no es cierto? Que si bien hay avances, presentan nudos críticos, porque hay mucho estereotipo construido alrededor de esa violencia, sobre todo con los y las jóvenes, se expresa en el espacio público, no está ni reconocida ni tipificada como delito. Mucho menos la violencia en el transporte público, si hacemos este paralelismo, ¿no es cierto? Y hay muchos instrumentos, vamos a pasar esto. La Carta por el Derecho de las Mujeres de la Ciudad de Barcelona 2004, como tantos instrumentos que tenemos desde CEDAW, Belén du Pará, Beijing y su plataforma de acción, Viena, que nos declaró humanas por primera vez en la historia de la humanidad, antes no éramos humanas las mujeres. Digo, hay mucho instrumento internacional y lo que es fantástico en México, hay muchos instrumentos nacionales y locales que aportan a esto. Pero fíjense que las mujeres, y esto también para mí hace al marco conceptual, demandamos derechos, demandamos autonomía, demandamos libertades, no protección. Si hay protección está bueno, nadie reniega de la protección, digo, de la protección de la policía para asegurar que la política de un viajemos segura se cumpla. Sin embargo, el concepto en juego es el concepto de la autonomía y la libertad. Entonces, cuando vemos todo lo que está planteado en cualquier lugar del mundo, vamos a ver que se va a dar siempre colocando a la mujer en una situación de la necesidad de protección de la política. Bueno, vamos a pasar esto. Ahora hemos hablado del transporte, de la movilidad y de esa violencia, no de los datos que ya nos dio Arturo. Me quiero mover rápidamente a esta otra dimensión, a otro vector que tiene este trabajo que solicita el programa global y que solicitó Mujeres y Mujeres de México, y es el acoso sexual. Entonces, desde una mirada feminista, de una mirada comprometida con los derechos de las mujeres, ¿qué es y cómo definimos el acoso sexual? Y el acoso sexual hay que definirlo claramente como una práctica sexista que se manifiesta en violencias contra los cuerpos de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Lo que venimos diciendo y ya nos duelen los oídos de tanto repetirlo, ¿no? Las conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales. Los acosadores son mayoritariamente hombres. Acá se ha planteado muchas veces la pregunta, y lo dijeron muy bien con el programa de Quito, de cuánto se está haciendo con respecto a los hombres, a los niños, y es una preocupación constante porque hablar de los derechos de las mujeres involucra el paraguas de derechos humanos y de los derechos humanos para todos y para todas. Sin embargo, hay que tener claro que esta preocupación se establece en nombre de las mujeres porque son la mayoría de los acosadores son hombres y la mayoría de las acosadas y violentadas son mujeres. Nos lo acaban de mostrar los datos de Colmex, ¿no? Entonces, este acto delictivo tiene que ser reconocido como tal y que implica una variedad de comportamientos. Ya dijo esto Arturo, lo voy a pasar, y que se considera, también lo dijo Arturo, lo vamos a pasar, y entonces estamos ante una definición clara y una suerte de que está en los documentos oficiales de México, en su normativa, en sus legislaciones, en sus reglamentaciones, en los aportes de las feministas, etc. Entonces tenemos un bagaje
conceptual para definir claramente qué es, cómo impacta y poder tratar de medir esto. Ahora, ¿cuál es la ruta metodológica que hemos elegido para esta definición de experiencias? Y créanme que no es sencillo, porque revisar las experiencias, encontrarlas fuertes, encontrar los elementos que nos interesa conocer, ha sido una situación, digamos, con unas ciertas dificultades. Pero nosotros, ¿qué hemos querido en esta ruta metodológica? Entendida una ruta como momentos, ¿no es cierto?, que nos van a permitir identificar después algunos hitos. Tener el momento descriptivo, que es la identificación y el mapeo de las experiencias, fundamentalmente que tienen que ver con el transporte y el acoso sexual, pero también con el espacio público. Y en relación a esto, así como el programa de Viajemos Segura, a los componentes centrales que tienen que ver con el tema de acoso sexual y violencias en el ámbito público contra las mujeres. Un segundo momento comprensivo que busca contribuir a entender los obstáculos, esto que planteó también Arturo con respecto al Viajemos Segura, cuáles son los obstáculos, cuáles son las fortalezas, cuáles son los aportes que algunas de estas experiencias pueden darnos y fundamentalmente conocer las condiciones de replicabilidad de estos programas que hemos revisado. Y un momento prescriptivo que es el de transferir la experiencia. Desde un marco conceptual, una metodología, vamos a hacer una identificación de casos para aportar a la capacitación y la transferencia. Con un objetivo central que es incidir en la política. Lo que se quiere es incidir en la política, que esa omisión de género que se ha perpetuado, que poco a poco se va develando y está permitiendo tener políticas como la que está instalando el DF, que son programas ambiciosísimos, estoy de acuerdo con Arturo. Cuando hablamos de más de 4 millones de mujeres moviéndose en el transporte público, son programas de una ambición tremenda, de unas complejidades y de unas dificultades tremendas. No podemos pecar de simplismo frente a estos desafíos, ¿no? Pero sí queremos incidir en la política y tenemos que mirar de qué manera podemos incidir mejor en la política, con qué concepto, con qué categoría, con qué dimensiones, ¿no? Y esto que dice Amartya Sen, yo no sé a qué punto voy, porque no levanté más la mano, yo, ahí, perdón, me olvidé de la mano, aquí estoy, sí, perdón, fue adivinando, como dice Amartya Sen, realmente las personas merecemos la libertad de opción. Y la libertad de opción es esa autonomía de decisión, esa igualdad de oportunidades que es lo único que puede hacernos avanzar en una sociedad 50-50, ¿no? Y por ello vamos. Y cuando vamos por ello, allá vamos, vamos a conseguirlo seguro. No sé cuándo, si mi nieta, que no tengo 2 nietos varones, las nietas de la Pony, pero vamos a conseguirlo. Pase, señor. Entonces, ¿cuál es el marco conceptual que hemos adoptado para este encuadre? Lo que define el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. La autonomía física, la autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones. Y nos hemos parado en, perdón, se me salteó una, en la autonomía física, ¿sí? Nos hemos parado en la autonomía física porque creemos que tanto el tema del transporte como las violencias que se dan en el transporte o en el espacio público tienen que ver con esa autonomía física, tienen que ver con ese continuum de violencia de lo privado a lo público. Y en el caso mexicano, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que hay un bajo porcentaje de denuncias por acoso sexual, que de manera informal se registra un índice mucho más alto de comportamientos de acoso, que hay todavía un nivel bajo de interés académico a investigar sobre el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, a pesar de que hay investigaciones, claro que hay avances, ¿no es cierto? Lo cual está hablando de un déficit de conocimiento social, político y educativo, y alguien lo planteó, sobre el acoso sexual. Hay estudios. Cito rápido, Colmex, Vida Econometría, el proyecto de construir capacidad de actores locales, el estudio de Fabiola Cermeño y Elizabeth Plácido sobre la violencia sexual en el sistema de transporte público, que es un estudio pionero y que hay que mencionarlo, y que es un estudio para ser profundizado. Y ellas dicen que la percepción de inseguridad por edad
Lo mismo que nos estaba diciendo Arturo, cómo crece según edades, cómo se manifiesta más en las jóvenes y cuáles son, digamos, las que se sienten muy seguras, muy pocas, las mayores, crece como ustedes pueden notarlo ahí. ¿Pasó ahí, verdad? ¿Sí? Las mayores cuando pasan los 60 años se sienten más seguras, pero miren las jóvenes, la inseguridad total y la percepción de inseguridad. Y cuando tienen miedo a ser agredidas, pase señor, el 80%, 8 de cada 10 mujeres nos dicen que tienen miedo a ser violentadas sexualmente al usar el transporte público. Y lo mismo que pasó a Arturo, fuente Fabiola Cermeño, sobre las explicaciones de por qué no denuncian. Y esto es muy interesante, por qué las mujeres no denuncian. Y lo principal de por qué no denuncian es porque no creen que tenga solución. ¿Lo pasó? Ahí está. Se alcanza a ver, ¿verdad? Fíjense, no confían en las autoridades. Ese es el punto más alto de por qué no denuncian las mujeres. Las mujeres dicen, no tengo tiempo de nuevo. No tengo tiempo. No voy a ir a denunciar algo que además creo que no va a pasar nada. Y encima me van a revictimizar. Y estos son los nudos sobre los cuales también hay que trabajar y que tienen que ver con el simbólico y la cultura. Y que tiene que ver con algo que alguien dijo en la mesa anterior o en la última de la mañana, que es la capacitación, capacitación, capacitación continua, permanente a policía, a justicia, a funcionarios públicos, a técnicos. Si no, a choferes de los ómnibus lo han hecho en la India, lo estamos haciendo en Argentina. Si no, acá también. Entonces, si no avanzamos en este sentido permanente, constante, consecuente, muy difícil que podamos revertir esto, que finalmente, ¿qué es? Es empoderar a las mujeres. Porque de lo que estamos hablando, cuando hablamos del transporte y del espacio público y de la violencia y la inseguridad, estamos hablando de empoderar a las mujeres. Por eso mi pregunta del inicio, ¿hasta qué punto este crecimiento de la violencia, este instalar la violencia no va a generar un backlash, como se dice en inglés, un retroceso en lo ganado? Y esto es preocupante, sobre todo cuando pensamos en estas mujeres jóvenes, ¿no? Entonces retomo la ruta metodológica y vuelvo al momento descriptivo y les digo qué hemos hecho para el momento descriptivo. Primero hemos identificado las experiencias, he hecho un mapeo, ¿no es cierto? Y hemos todas las experiencias, el foco ha sido eliminar la violencia contra las mujeres en el espacio público y en el transporte. El sector han sido experiencias o propuestas de implementación o implementadas, ¿sí? La violencia contra las mujeres en el ámbito público, este es el recorte, y las que se llevan a cabo tanto a nivel nacional como local como comunitario. Y cuando decimos qué significan las buenas prácticas o las experiencias replicables, tomando a Burijovic y a Carmen de la Cruz, año 2008, decimos iniciativas exitosas o promisorias que contribuyen a promover la igualdad entre mujeres y hombres en la ciudad y que van a aportar a la incorporación de las mujeres a las decisiones locales. O sea, vuelta al tema del empoderamiento, de la participación política, de la toma de decisiones, del fortalecer la capacidad y el reconocimiento de las mujeres como sujetos sociales por nosotras mismas y no diluidas en el concepto de familia. Esto es lo que está en juego. Este es el nudo gordiano, ¿no es cierto? Y esto como actoras de la política territorial, como actoras de las políticas de seguridad en la ciudad, como actora de lo que decía Lourdes, parques que estén vitales, donde las mujeres tengan actividades para las mujeres, pensadas en clave mujer, no en clave mujer cuidadora, que este es otro tema que vamos a tratar de ver mañana. Y los niveles, como dice Maruja Barri, de innovación, de algún éxito demostrado, no todos, algunos, y que sean replicables. Entonces, en este momento la revisión ha sido la construcción del Estado. A ver, ¿qué hay en el espacio público y en el acoso sexual? Hemos identificado, hemos hecho unas matrices, hemos identificado las prácticas, ¿no es cierto? Y hemos buscado ver cuáles eran las experiencias existentes
en sistemas de registro de información, en prevención y en atención, así también como en campañas de comunicación. Hemos partido de algunas líneas programáticas que nos interesaban. Los criterios orientativos de la búsqueda, basados en Bujirovich y Carmen de la Cruz también, han sido integralidad, legitimidad. Ahí están todos uno tras otro, son muchos, con todo ello hemos trabajado al inicio, pero después, en el segundo momento, hemos pasado un tamiz. 3 minutos. Entonces paso todo esto. Segundo momento que buscamos definir las experiencias, ¿no es cierto? Y entonces trabajamos hemos identificado más de 100 experiencias, las cuales fueron analizadas a partir de los criterios identificados. ¿Dónde están los criterios? A ver, quiero eso sí. Estos fueron los 3 criterios que definimos de todo ese largo listado que teníamos. Capacidad de incidir en la problemática del transporte y el espacio público y el acoso. Experiencia que tuviera una institucionalización, una experiencia institucionalizada demostrable y que fuera factible de replicar en otros contextos y en particular en relación al transporte público. Entonces, en el segundo momento tuvimos más de 100 experiencias. De esas 100 experiencias, 51 de América Latina. De esas 51 de América Latina, las discriminamos en programas y proyectos de violencia contra la mujer en el ámbito público y encontramos 31 experiencias y 12 experiencias significativas de acoso sexual y transporte. En los observatorios encontramos 10 experiencias de observatorios en el ámbito público y 7 que contemplan el acoso sexual, siendo uno de los ámbitos de ocurrencia el transporte público. Campañas, relevamos 8 experiencias significativas, de las cuales 5 corresponden a violencia contra las mujeres en el espacio público y 3 específicamente al transporte público. Ya hay más, ya se han sumado más, ¿sí? De los programas, no voy a decir cuál es el objetivo, de los programas, 33 experiencias relevadas, 31 corresponden a la violencia en el espacio público, o sea, estamos diciendo calle, plaza, comunidades, y 2 corresponden a acoso sexual y transporte. Cuando miramos las experiencias de la violencia contra las mujeres en el espacio público, fíjense qué interesante cuál es el tipo de iniciativa, y la hemos dividido, no sé si a dónde vamos, pasalo, un poco más atrás, la torta, más atrás, no, más atrás, mucho más atrás, todo eso no le voy a decir nada, más atrás, yo me olvido de levantar la mano, ya saben. Más atrás, habría que hacerlo desde acá. Más atrás, torta, vaya la torta, señor. Más atrás. Con razón yo veía unas caras rarísimas. Ahí, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Miren ahí. Más atrás, a ver, más atrás. Más. ¡No! Él en vez de para atrás, fue para adelante, con razón. Es muy divertido esto. Señor, vuelva para atrás, por favor, vuelva a la diapositiva 40. Yo le voy a dar el número clave. Esto es muy divertido. Pero fíjense una cosa que le voy a decir, mientras él encuentra la 40, para que no me enfrente acá mientras. Nosotros hemos encontrado unas distintas experiencias de violencia contra la mujer en el espacio. Uy, ¿dónde? No, está perdido. Ahí, qué suerte. Bueno, miren, qué mal que salió la letra. Tenemos constelación de actores en la gestión de la seguridad. Iniciativas gubernamentales. La hemos podido discriminar por categorías. Planificación del territorio, masculinidades y el rol de las instituciones policiales. Agregamos las instituciones policiales porque nos pareció muy importante. Pase ahora sí. Entonces tenemos ahí constelación de actores o articulación de actores, lo dijeron los de Quito cuando presentaron consejos de seguridad, libro blanco, bla bla. Experiencias 2, iniciativas gubernamentales, una serie de modelos, hay que agregar mucho más, estos son a modo de ejemplo, ¿no? Experiencia 3, planificación en el territorio y violencia contra las mujeres.
Desde los programas instalados por Bachelet, ahí va, ahí qué suerte, ahí estamos. Desde las experiencias, vos vas a levantar la mano, ahí gracias. Desde las experiencias de Bachelet en adelante a las de Bogotá, a las de distintos lugares. Las de masculinidades, hay muchísimas en Brasil, en Colombia, en Argentina. Hay muchísimas para los que están tan preocupados con ese tema. En el rol de las instituciones policiales hay protocolos. Acabamos de ver el protocolo de Quito. Felicito la experiencia de Quito. Realmente lo que han hecho es maravilloso. Los de Rosario. Lo que se ha hecho con el programa del Transban coordinado por Olga Segovia. De los agentes policiales de América Latina en 5 países de la región, etc. De los programas, paso porque esto quedará, ¿ya está? ¿Vos le marcaste? ¿Está en acoso? No, porque ahí están los programas que hemos revisado pero no tenemos tiempo ahora, ¿sí? ¿Dónde está? El Safety Pin, que ese es un programa estupendo y que se ha ido creciendo. Acoso y transporte, en el transporte público, experiencias de todo tipo, en distintas ciudades del mundo, que es muy interesante porque toma desde cuestiones muy concretas, como lo que han hecho en Quito, un punto de espera del bus transparente, cubierto para la lluvia, para el sol, cosas concretas, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para que? Pero nos faltan más estudios. Tenemos que saber de dónde salen esas mujeres que llegan a esa parada de bus. ¿Cuánto trayecto atraviesan y qué situaciones atraviesan y en qué horario? Lo dijo Teresa. Es de noche cuando tienen miedo. Es de noche cuando suceden las peores situaciones, ¿no es cierto? Pero además acá hay un debate conceptual, páselo, que es, no se trata de segregar a las mujeres, este es un debate dentro del feminismo, muy serio. No se trata de segregar a las mujeres, se trata, y lo decían en las encuestas que hizo Lien Mujeres, que las revisé, las mujeres decían, qué tranquilidad viajar ahora y hasta dormitarte un rato, sabiendo que nadie me va a meter una mano. Porque, a ver, es muy fácil hablar de los principios de la autonomía y de la confrontación cuando no nos toca ir en un bus apretado durante 2 o 4 horas. Pero entonces estas son medidas, ojalá que temporarias, pero que tienen además sus vías de colocar el tema en el espacio público y en el debate público. Yo quiero plantearles que las experiencias significativas, que ya lo mencionó acá Arturo, es Viajemos Segura y el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Estas son las 2 experiencias más significativas en el tema de transporte. No voy a... Páselo por favor, ¿no estás mirando? Gracias, Adriana. Campañas, es el otro tema. Alguien dijo acá hay que hacer campañas, es cierto. Hemos relevado campañas interesantísimas, que hay que hacerlas permanentemente. No podemos hacerlas 2 años, 3 años, hay que hacerlas permanentemente y cambiar lo cultural y lo simbólico es lo más difícil. Entonces las campañas como orientadas a esa concientización pública, a brindar información, a tener en cuenta que el público y la comunidad, alguien decía acá en la línea 12 hay una campaña fantástica, ojalá la repliquen, ojalá esa campaña continúe si es fantástica, que tenga un enfoque de prevención. Las campañas deben tener un enfoque de prevención, no solo de sensibilización e información sobre los temas, ¿no es cierto? Y articular distintos actores. Levantamos la mano. Bueno, hay distintas campañas. ¿Pasó? Acá hay un ejemplo de campaña. Esta fue una campaña exitosísima que se hizo en todas esas ciudades que ustedes ven en el lateral de la diapositiva, pero se hizo en muchas más ciudades porque tuvo una propia replicabilidad. Se hizo en Montevideo, en Recife, en México, en todas partes, porque fue una campaña que convocó y que tuvo un éxito, y esta campaña fue diseñada por una diseñadora feminista estupenda en el marco del programa regional Mujer de la Red Mujer y Hábitat con los gobiernos locales, apoyado por UNIFEM y AECID. Y esta campaña sigue teniendo vida, porque ya tiene vida propia. Y esto es lo que tenemos que buscar en las campañas, ¿no es cierto?
Campañas de sensibilización en el transporte público. ¿Estamos en la viajo? Perfecto. Muchas experiencias, como la que mencionaron acá de México. Hay que recuperarlas, conocerlas, y esto estamos haciendo en este trabajo. Pasamos. De los observatorios, porque necesitamos medir, conocer, necesitamos saber, lo decían recién alguien, dónde están las mujeres, quiénes son las mujeres, qué edad tienen, qué ingresos tienen, en qué territorio viven. Tenemos que saber, pero entonces esto significa dónde le sucede la violencia, dónde sucede a los hombres y a las mujeres, qué edad tienen los hombres que sufren violencia y qué edad tienen las mujeres. Y los estudios de Colombia dicen que los hombres que sufren violencia son niños y adolescentes, y las mujeres lo sufrimos a todas las edades, sobre todo las jóvenes. Pasamos. ¿Sí? Hay observatorios regionales desde el CEPAL, como el Observatorio de la Red Mujer y Hábitat Ciudades de Violencia y Género, como el del BID, etcétera, etcétera. Mucho para aprender. Pero fíjense que del total de las 37 experiencias de observatorio, este es un punto para mí interesante, el 29 de esas 37 experiencias se refieren a la violencia en el ámbito privado. Solo 8 en la violencia en el ámbito público. Y son mucho más recientes además, ¿sí? Y pasemos, y cuando ubicamos las experiencias relevadas por país, es notable que Colombia, México y Guatemala son los que tienen más experiencia. Y fíjense que son los países reconocidos por mayores niveles de violencia. Esto también nos plantea otros interrogantes a nuestros supuestos, ¿sí? Hay que ver por qué en estos países, y unido a qué tipo de otras situaciones de violencia, de esta multidimensión de la violencia, es que aparecen una mayor cantidad de acciones. Porque yo no creo que el tema de la violencia de las mujeres, de todo mi aprendizaje, no sea un tema internacional y global, que le toca tanto a los suecos, holandeses, españoles, latinoamericanos como a cualquier otro. El momento prescriptivo, y con esto cierro, y lamento si me tomé más tiempo con todos estos problemas de mis manos y la diapositiva, pero va a ser el de recuperar ese momento descriptivo y trabajar con unas fichas en profundidad y además con unas encuestas a los actores claves participantes de las experiencias que seleccionamos como las experiencias en profundidad, para poder construir de allí alguna suerte de recomendaciones, como ya las adelantó Arturo para el caso del viaje no segura, ¿no? Hay algunas recomendaciones que se pueden hacer, hay muchos aprendizajes, y yo creo que de esta ruta metodológica y de estos más de 100 casos que tenemos trabajando, vamos a tener hitos resultantes que van a permitir algunas recomendaciones de interés para este programa global de ciudades más seguras y del derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esa enorme riqueza de su análisis que nos deja siempre con mucho más ganas y deseos de tener más tiempo, pero creo que en las otras mesas que quedan vamos a tener oportunidad de analizarla. El trabajo de Ana acá plantea cosas muy interesantes y profundas. Varias de esas preguntas que plantea Ana para poder abordar la violencia en los espacios públicos son preguntas que nos hemos hecho en diversos momentos, porque también tienen que ver con otras formas de violencia. Este hecho de que la violencia es un continuum que va desde el maltrato simple emocional hasta el feminicidio, es algo que hemos visto, por ejemplo, en mi caso, en el estudio del feminicidio, y sí vemos, por ejemplo, que hay contextos sociales de la violencia
en cada país e incluso en cada región que tienen expresiones distintas. Esta multiformidad y esta continuidad entre la forma de violencia también arroja expresiones distintas y distintas intensidades en cada una de ellas, que también se ve cuando se hace el análisis de la violencia en países, ¿no? Hay que tener como que ampliar un poco la mirada para ver qué es lo que está detrás de estas expresiones, de esta multiformidad y de los pesos distintos que arroja en cada contexto. En todo caso, es un tema de la mayor relevancia que solo los estudios comparativos no pueden empezar a hacer luz sobre este tema. También interesa resaltar aquí la cuestión de que lo que está en juego es la autonomía y la libertad de las mujeres, ¿no? Eso me parece de lo más importante relevar, porque ya se ha dicho hace muchos años, quizás por las pioneras que comenzaron a tratar el tema de la violencia como un problema político en la segunda ola del feminismo, de modo que el papel instrumental que tiene la violencia hacia las mujeres como una especie de dispositivo darwinista para mantener las fronteras de género, esas invisibles fronteras del género en los espacios públicos y también en el ámbito privado, ¿no? Pero todo se gira en torno al tema de las mujeres como actoras de su propia, como agentes de su propia libertad y de su vida. En ese sentido, efectivamente, la protección es un eufemismo, pero es como una especie de salvaguarda a los derechos de las mujeres a la libertad. Y bueno, creo que este tema da para muchísimo. Ojalá podamos de aquí destacar algunos aspectos que se puedan abordar en otras mesas. Doy ahora entonces la palabra a nuestra amiga Adriana de Almeida Lobo, que va a comentar, en este caso, sobre, va a comentar ella sobre la postura de esta organización EMBARC WRI sobre el tema del transporte sustentable, ¿no? Adriana es una visionaria urbana con talento ejecutivo, ama mejorar la competitividad local, las condiciones ambientales y la calidad de vida en ciudades mexicanas a través de la movilidad sustentable. Se graduó como ingeniera civil en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo y tiene también créditos para la maestría en Administración de Empresas en el ITAM. Ha trabajado como asesores de transporte en Brasil y México y tras una década de estar dirigiendo el transporte urbano regional en la planificación de proyectos en 7 países, fundó su propia consultoría de transporte en México desde el 2001. En noviembre de 2009 ella recibió el premio de la Roy Family de la Asociación Ambiental de la Universidad de Harvard en reconocimiento a esta organización CTS EMBARC México por el éxito en el Metrobús. Adriana, pues tienes la palabra por 35 minutos. Bueno, pues nuestro punto de vista, les vamos a comentar desde el punto de vista, no del punto de vista de quien ha trabajado en transporte por género, sino de los que hemos trabajado transporte desde el ambiente de la planeación del transporte, no solo para mujeres, sino en general para todos los habitantes de la ciudad, pero desde un punto de vista, bueno, de que yo mismo soy mujer. Entonces creo que la primera cosa que les pudiera decir es que creo que el transporte sí es un medio de hombres en general. Es un medio dominado de una manera muy fuerte, no solo
en el imaginario colectivo, donde se asocia desde el vehículo automotor mismo con la masculinidad en muchos de los comerciales, hasta que cuando uno se sienta, yo siempre me siento con secretarios de transporte, con hombres transportistas, con choferes, es un mundo muy masculino, pero en ese mundo muy masculino, la verdad es que nos transportamos y vivimos todas las mujeres. A mí me ha parecido excelente lo de la doctora Ana Falo, de que las mujeres demandan derechos, autonomía, libertades y no protección. Y me parece que eso es fundamental cuando vemos que 7 millones de mujeres mexicanas trabajan, madres, 7 millones de madres mexicanas trabajan. 4 millones de esas son cabeza de familia. 3 millones y medio, la mitad de los 7 que trabajan gana de 1 a 2 salarios mínimos. Entonces, cuando estamos hablando de transporte, cuánto cuesta, cómo se mueven, la verdad estamos hablando del acceso mismo a la oportunidad y a los empleos. Mucho de lo que pasa con muchas mujeres empieza desde el no viajar, desde no tener acceso al transporte ni para la mantención de su familia, desde un peor acceso a empleos por la incapacidad de hacer su vida, con quién dejo mis hijos si tardo 2 horas para trabajar, de ciertas cosas de identidad muy grande, de que solo puede trabajar en ciertos lados si la mamá le cuida, entonces condiciona su lugar de vivienda. El impacto es en general muy grande de la movilidad en todas las personas de la sociedad, pero yo diría que muy particularmente la mujer tiene un todavía mayor impacto del problema de la movilidad en su vida. Entonces yo quisiera empezar moviéndolos, contando un poco la historia de Marta. Yo me voy a permitir cortarme un poquito para conversar. Marta trabaja con nosotros y ahí vive. Cuando Marta sale, un poquito más despacito, por favor. Ay, ya fuiste muy adelante. Una anterior. Mira, Marta sale 6:30 de la mañana de su casa. Cuando sale, es oscuro. Luego que el tema del oscuro no es solo en la noche, pero ahora que ya es octubre, es mañana y tarde. En un ambiente donde esa mitad de madres trabajadoras viven en circunstancias probablemente muy similares a Marta, donde el ambiente urbano, miren dónde están los postes de iluminación pública. ¿Sí? O sea, empieza el viaje no adentro del transporte público. Si bien hay que cuidar el transporte público, pero el viaje de Marta empieza acá. El tema de la iluminación de los espacios es un tema fundamental.